Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este subpodcast en español de los New York Giants, La Esquina Gigante. La Esquina Gigante que es presentada por tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser la SUV oficial de los New York Giants y explora CCNY. Visite ccny.cuny.edu. Llegamos para comentar nuestra segunda semana de temporada regular. Pero claro, el rostro puede decirlo todo, pero aquellos que vieron el partido saben de lo que nos referimos por lo que vivimos el pasado, pues precisamente domingo en nuestro primer partido en la ruta y visitando a los Arizona Cardinals para una tarde-noche súper emocionante que todavía seguimos hablando. Pero antes de entrar en detalles de todo lo que sucedió este domingo, vamos a saludar y dar la bienvenida de nuevo a mi hermano, el hombre, te veo como... ¿Qué pasa? Sonrisa. Claro, Ok, oye, ahora sí. no. Francis Adames. ¿Qué tal, Néstor? Claro, es sonrisa porque Sí. la victoria es dulce, como dice. Y se saborea. El néctar de la victoria. Y no solo esa victoria, sino de qué manera jugó los Giants y Daniel Jones en la segunda mitad. Impresionante. Sí, porque yo decía, luego del partido y en este transcurso de los días, yo decía, porque si vieron, el que vio el partido sabe que es una victoria doble. La que significa en el calendario, en el standing, que nos coloca con 1-1, pero la que emocionalmente nos dio el triunfo, que es mucho más que lo que significa ese 1-1. Y lo digo porque llegamos a la mitad de ese choque siendo blanqueado por primera vez. 6 cuartos sin anotar un punto, es decir, 60-0. Éramos sobreanotados. ¿Y qué pensaban nuestras mentes? Nuestra mente decían, bueno, otro día largo para nuestros New York Giants. Y no solo eso, ya 34 años, 35 temporadas que no sucedía lo que los Giants estaban experimentando cuando se van al camerino, 20-0 perdiendo los Cardenales. Pero crédito a Brian Daboll, crédito también a Wink Martindale en la segunda mitad. Los ajustes, siempre tú y yo comentamos cuando estamos en medio tiempo, cuáles van a ser los ajustes. Deben haber ajustes. Y efectivamente, hubo ajustes perfectos, tanto en la ofensiva como en la defensiva. También el equipo especial haciendo de las suyas. Tú sabes que, sí, te doy el punto cuando tú mencionas en ese paquete de cosas, porque para que esto se diera, tenía que venir la tormenta perfecta, para que el equipo hiciera el rebase más espectacular por tercera vez en más de 70 años. Ya lo habíamos logrado en 2 veces, pero por primera vez en la era de Super Bowl, de rebasar un déficit que fue 20-0 y que en un momento fue 28-7 con 9:34 del tercer periodo. Es decir, prácticamente tú dices, tiene control el equipo, está en su casa, están jugando un tremendo juego, y hablo de los Cardenales de Arizona, pero nunca imaginaron que los Giants no iban a bajar la guardia. Pero entonces, lo que quiero decir en el punto tuyo, para destacar, de que cuando tú hablas, sí, tiene crédito la defensiva de los Giants, pero yo creo que el factor motivante, el factor motivacional fue el destape ofensivo. Yo creo que lo que vio el resto del equipo con esa jugada comenzando el tercer periodo, yo recuerdo el año pasado, en el primer partido de la temporada contra los Tennessee Titans, que llegamos a jugar empate faltando menos de 2 minutos para finalizar el partido, que Brian Daboll tomó la decisión en su momento bien comentada, pero que él confió en cada uno de sus muchachos por irse por la jugada de 2 puntos para buscar la victoria, y eso marcó la diferencia en el resto de la temporada, porque ahí es que yo entro en el punto de la victoria emocional. Después de tú venir, Francis, ser aplastado en el primer partido y comenzar 30 minutos sin ni siquiera hacer un punto o una acción de juego que te diga dónde vamos a encontrar la brecha para desahogarnos. Es más, te soy honesto, ¿qué estamos pujando nosotros, como decimos popularmente en buen español? A una primera anotación, ¿o no? Claro, es decir, necesitamos poner algo en la pizarra. Claro. Eso es lo que pensábamos. Pero ese inicio del tercer periodo, y yo creo que son los factores al triunfo, es la parte ofensiva y la parte motivacional. ¿Por qué? ¿Qué se habló en el camerino?
¿Qué se habló en el medio tiempo? ¿Qué dijo Brian Daboll? Nadie sabe. Eso se quedó en casa. Pero algo hubo, ¿eh? Claro que hubo una conversación. No se sabe qué fue. Muchas personas dicen, me hubiese gustado ser una mosca pegada en la pared. A ver qué fue, qué clase de vitamina se le dio a este equipo que vino a la segunda mitad completamente diferente. Tú me hablas de los números. Tú me pones los números, la primera mitad y la segunda mitad. Yo digo, son dos equipos totalmente diferentes. Y como tú dices, esa jugada de la primera jugada en la segunda mitad, el bombazo de 58 yardas al novato Hyatt, ese fue la chispa que despertó el fuego de la segunda mitad. Eso abrió todo. Abrió todo. Esa fue la jugada del partido. Para que todo el mundo hiciera como, wake up. Sí. Vamos, ¿qué pasó? Sí. Estos somos nosotros. Y de ahí en adelante, aunque Arizona respondió inmediatamente con un touchdown, incluyendo una conversión de 2 puntos, entonces ahí donde entra el aspecto, como vuelvo, insisto, porque para mí los juegos y los deportes, aparte del talento, tienen la motivación para que ese talento tú lo pases por encima del 100%. Tú puedes ser súper talentoso, pero si no te sientes motivado a hacer algo, olvídate que va a pasar, wow, cuánto talento tiene ese muchacho, pero no le pones ganas, ese equipo no le pone, pero eso fue lo que nos dio la victoria. Ese meeting del medio tiempo, el cual, como tú dices, lo dejamos a la incógnita, pero que seguro el señor Daboll tomó la palabra como siempre lo hace, y es un tremendo motivador este hombre, porque ya lo vivimos en su primer año con el equipo. Y segundo, ese pase a la primera jugada del tercer periodo de 58 yardas a Hyatt fue definitivamente que marcó el rumbo para este regreso espectacular y una victoria 31-28, donde los Giants no fallaron en la segunda mitad en anotar, ya sean touchdown o ese gol de campo que nos dio el triunfo de Graham Gano. 26 jugadas en la primera mitad, 86 yardas nada más. Eso estamos hablando de 30 minutos de acción, 3.3 yardas por jugada. Eso es anémico o peor que anémico. En la primera jugada, en la primera marcha ofensiva, 3 jugadas, 75 yardas y un touchdown. Daniel Jones se convirtió en el primer quarterback de la historia de la NFL en tener esos números en la segunda mitad. 250 yardas o más. 50 yardas carreadas. O sea, son 250 pases. 50 yardas carreadas. 2 touchdowns lanzados. Un touchdown acarreado y 0 balones perdidos. ¿Cuántos balones acarrió Daniel Jones durante todo el partido? Creo que fueron 6. 6. De esos 6, oye esto. 9, perdón. Okay. 59 yardas, 6.6 se fue por medio y un touchdown. Oye la importancia de Daniel Jones como mariscal con una arma doble letal para los contrarios, porque vamos a hablar un poquito rápido de la ventaja que veo a futuro y lo que nos enseñó la combinación de Daniel Jones y el novato Jalin Hyatt, porque aparece, aunque él tenía con Darius Slayton, pero era uno solo, pero ya tiene 2 armas, pero más por la velocidad y el brazo de Daniel Jones. Eso debe ser una combinación letal. Yo te decía en medio del partido, tira la pelota hacia adelante. Claro. Tira la pelota en la mayoría de los casos cuando el ataque aéreo, tira la pelota, y sobre todo este tipo que enseña que, oye, es un talento todavía con cosas que aprender. Pero ¿cuántas veces hemos visto en la pretemporada, ya en los 2 primeros partidos, cómo este muchacho se despega de sus defensas? Claro, vimos a Sauce Gardner contra los Jets en el prejuego, como lo dejó 2 veces. Sí, 2 veces, lo dejó 5 yardas detrás y con este bombazo también dejó a Clark algunas 5 o 6 yardas por detrás. Pero tuvo uno de 31, acuérdate que tuvo otra gran jugada clave en ese cuarto y último periodo, que terminó con el pase a Isaiah Hodgins, que fue precisamente el empate del juego. Entonces, volviendo, Francis, y hablando de esta parte de Daniel Jones, que esos tú dices, 9 acarreos. Oye la parte más importante. 5 de esos acarreos de Daniel Jones o fueron para un touchdown o fueron para first down. Y uno clave, yo diría la jugada del partido, tengo una mezcla de 2 jugadas. Ya hablamos la de Hyatt porque necesitaba... Yo me quedo con esa. Sí, esa definitivamente es jugada de partido. Pero hay otra jugada que es muy clave en el tercer periodo. Después que Arizona anota el touchdown y se van para los 2 puntos de conversión, Daniel Jones, 3rd y 12. Y no hay nadie quien lanzar el balón. Y Daniel Jones corre. Y
necesitaba 12 yardas y acarrea el balón para 13 yardas en la parte derecha, dándole el primero y 10, manteniendo viva la marcha ofensiva, que no tuvo que Brian Daboll tratar de irse por un cuarto down. O sea, tú querías evitar ese escenario. Y Daniel Jones se elevó. Impresionante cómo jugó en la segunda mitad. Ya dije los datos. Ningún otro mariscal lo ha hecho en la historia de la NFL en la segunda mitad. Y Daniel Jones básicamente se puso el equipo en sus hombros y él marchó y lo cargó para la victoria. Y como debe ser, es decir, él es la punta de lanza de esta ofensiva. Daniel Jones es el que inicia todo. Claro está, tiene piezas a sus alrededores para que esa máquina funcione. Sobre todo, vamos a darle su piropo por la línea ofensiva. Claro. Joshua Ezedu hizo un trabajo excepcional en su primer partido, abriendo y llenando un hueco de unos zapatos grandes ahí, ¿eh? Sí, Andrew Thomas seleccionado y Osuru hizo un tremendo trabajo solamente permitiendo una saqueada, un sack, pero ese sack también Daniel Jones mantuvo el balón por mucho tiempo. Colapsa el bolsillo, ya tienes dos opciones, o correr o extraer el balón. Sí, pero fíjate, contra el passing tuvo un rating de casi 90%. O sea, ya te habla de que aquí tenemos una profundidad en el tackle izquierdo, dado caso de que Andrew Thomas tenga que tratar de mejorarse de la lesión del hamstring que tiene. No podemos pasar por alto y duele precisamente tomar el comentario de decir de que con 1.38 llevando el balón, acarreando el balón para construir la jugada que nos dio el triunfo, pues salió del juego Saquon Barkley. Es decir, un golpe duro a lo que ha sido un catalizador en todo el sentido de la palabra. Ese touchdown que empataba el juego con él de 9 yardas, llevó en pase y extendió su mano para tocar en el poste del lado derecho del emparrillado. Fue impresionante y demostró las condiciones que este hombre hace de los dos niveles ofensivos que tiene el juego, acarreando, pero también siendo una mano segura y llevando el balón como ese touchdown que tuvo 2 de esos 4 que logramos en la segunda mitad, pero qué penoso cuando vimos que tuvo que ser ayudado, sacado del terreno, cuestionable. Se le han practicado precisamente los estudios, los MRI, y esto es un golpe anémico, por decirlo así. No podemos esconderlo, de que no contar con Saquon Barkley, pues definitivamente nos pone en una situación de que unidad para los que están allí y que ese trabajo se eleve. Matt Breida, un veterano, Gary Bradwell y el novato Eric Gray, que tomarán responsabilidad ante la ausencia o por la ausencia que tenga Barkley dentro del equipo. Saquon, como tú lo dijiste, es un cornerstone, un jugador clave en la ofensiva de los Giants. Y tú describes perfectamente ese touchdown que pone el balón en los pylons, en la parte derecha. Es el esfuerzo que hace como atleta, tremendo atleta, Saquon Barkley. 2 touchdowns, uno en el aire y otro acarreado. Pero también la amenaza que lleva a la defensiva de los Cardenales, a la defensiva del equipo contrario. Cuando Isaiah Hodgins anota el touchdown para empatar el partido, Saquon Barkley y Isaiah Hodgins estaban los dos en la izquierda, el lado izquierdo, y los dos corrieron a la zona de anotación. Saquon Barkley se detuvo y se llevó con él un esquinero y un safety, dándole camino libre a Isaiah Hodgins. Y eso te dice que el peligro que él representa. Fíjate que la defensiva, los esquineros, no se enfocaron en Isaiah Hodgins, se enfocaron en Saquon porque ya había anotado un touchdown. Y así hay que darle crédito a Kafka y a Daboll que manufacturaron ese esquema, esa jugada precisa, teniendo a Barkley como decoy. Y es que te definí en el inicio como lo considero catalizador. Es decir, que el tipo representa tanta amenaza, peligro para los contrarios, que tú no sabes si él te va a hacer el mejor bloqueo para que una jugada sea exitosa, si tú no sabes si él se va a convertir en el mejor receptor que tiene mano segura, pero recordemos que él es un running back, él es un acarreador. Entonces esas dos facetas detrás del perfil de jugador que es él, es allí que lo hacen precisamente en ese jugador de tanta valía para la ofensiva de los New York Giants, que definitivamente volvemos a decir cómo sentimos ese momento cuando Barkley tuvo que abandonar el partido. El tight end Darren Waller, otra vez
yo creo que tú no me dejas mentir. ¿Cuántas veces te decía, necesitamos ese tight end que sea presencia, pero no porque vaya a tomar 2, 3 pases de 5 o 6 yardas, sino porque la defensiva contraria diga, este es un tight end que no solamente va a atrapar para 6 yardas, este es un ala cerrada que no puede hacer daño hasta ganando el juego. Y lo vimos ya en ese primer partido, por decir así, en plenitud del espacio que Daniel Jones y él van a conectar, y fue un tremendo juego para Darren Waller. Excelente química. 6 atrapadas de 8, 76 yardas y una de 25. Pero esas 76, cada jugada que tuve a Darren Waller estaba involucrado en un primer down, como tú lo dijiste. No son 3 yardas, eran de 7, de 8, de 10, de 11, de 12, de 25. Y eso es precisamente lo que representa. Waller va a ser el jugador clave caminando hacia el futuro en esta temporada y la próxima también. Y veo el futuro brillante para los Giants porque un equipo joven que Brian Daboll también, Josh Shane están haciendo un excelente trabajo poniendo este equipo a trabajar, buscando las piezas clave, este rompecabezas que falta una pieza aquí o falta otra pieza acá. Y esto es lo que Shane y Daboll están haciendo con los New York Giants. Sí, no, lo que nos deja la ofensiva, no hay duda de que sabemos de que este nivel iba a subir luego de las piezas que mencionamos incluso en los anteriores podcasts nuestros, de que adquirir a Waller, traer en el draft, perdón, a Hyatt, y esto con un Darius Slayton, el propio Bellinger, ni hablar de Barkley, no hay duda de que estamos ante la presencia de un equipo ofensivamente. Bueno, de hecho, ese partido o esa segunda mitad nos coloca pues precisamente en un plano de importancia dentro de los equipos con yarda por juego, porque fue abrumador lo que tuvimos en esa segunda mitad frente al equipo de los Cardinals. Ahora, del otro lado de la moneda, Francis, necesitamos un poquito más. Yo te digo, y como tú señalas, crédito a nuestra defensiva, pero los primeros 2 partidos no han estado, pues sobre todo en el ataque terrestre, no han estado corriendo libre. 151 yardas en acarreo para el equipo de Cardinals y 127 para los Dallas Cowboys. Es decir, hay que parar ese juego, y si miramos hacia adelante, que lo vamos a tocar el partido del jueves, pues definitivamente vamos frente a la presencia del hombre que en 2 partidos tiene casi 130 yardas en acarreo. Sí, Christian McCaffrey. Definitivamente, y es algo un poquito preocupante o vamos a decir, las expectativas. Para hacerte esta pregunta ahí mismo, preocupante por lo que tú ves o espacio por la ausencia de algunos jugadores clave de la defensiva. Sí, eso es preocupante y por las expectativas. Digo preocupante porque no están ahí, porque las expectativas, estamos hablando de Thibodeau, que el año pasado como novato jugó muy bien en los pocos tiempos que jugó, y tú esperas que en su segundo año se va a elevar su juego, pero la verdad yo no vi mucha acción, yo no vi exactamente McFadden, los tacleos pobres que hizo en la defensiva, permitiendo a Dobbs, permitiendo al mismo Connor acarrear el balón por más de 100 yardas, 106 en total y un touchdown. Eso tiene que parar, eso tiene que corregirse, o si no, imagínate, como tú mencionaste, McCaffrey, estamos hablando del mejor o uno de los 2, 3 mejores acarreadores en toda la liga. No hay duda. Yo creo que en ese espacio o en ese contexto de lo que representan precisamente en la parte de nuestra defensiva, la ausencia de Ojulari tiene mucho que ver. Vimos cómo doblaban en cada snap defensivo a Thibodeau. Es decir, Thibodeau tenía 2 hombres prácticamente que no le permitían. Entonces, como tú dices, ahí tenía que elevar un poquito más el juego Micah McFadden, que de hecho estará cuestionable para el partido del jueves con alguna molestia. Tuvo un golpe que lo están, como se dice, en observación. Pero yo entiendo y creo que esa ausencia de Ojulari representa o tiene que ver quizás con ese trabajo, o por lo menos con la manera en que los equipos contrarios, llámense Dallas y Arizona, han corrido, si se puede decir entre comillas, libremente el balón para precisamente castigarnos, que ha sido el punto más difícil, porque en el juego aéreo los novatos con Adoree Jackson, Xavier McKinney, Jason Pinnock han hecho el trabajo, pero por el nivel. Banks ha hecho un excelente trabajo
el novato. Y la verdad, Trey Hawkins también ha recibido un par de penalidades, pero eso son jugadas de novato. Va subiendo. Que son dolores de cabeza, dolores de crecimiento, le decimos. Pero la verdad que Banks jugó excelente. Me gusta verlo jugando con la agresividad, con el tamaño que tiene, como él está siguiendo al jugador que está marcando en el momento apropiado. Definitivamente. Recuerda que explora CCNY, porque visite ahora mismo ccny.cuni.edu y este podcast de la Esquina Gigante es presentado por tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Giants. 3 días simple y llanamente para ni siquiera disfrutar la victoria, porque ya la mentalidad está en el jueves, en el inicio de la tercera semana, donde nos tocará visitar a los San Francisco 49ers, que con 2-0 y con un Christian McCaffrey encabezando esta cuadra de los rojos y dorados, pues los Giants llegan para un partido más que importante y clave. Sobre todo, que no es lo mismo llegar 0-2 que a 1-1 y con un triunfo motivacional, insisto en esa parte, porque para mí, vuelvo y digo, la mente del atleta en el término de estar con esa motivación es una parte crucial. Hemos visto jugadores que a talento por debajo en competición, a uno que está allí, llega con esa motivación por la razón que fuese, oye, y gana, abruma, le pasa por arriba, porque eso es parte clave en los deportes. Y nosotros llegamos en el momentum perfecto para enfrentar a un equipo con las condiciones, sobre todo en ese aspecto ofensivo, encabezado por Christian McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle. Es decir, es un tremendo conjunto que vamos a enfrentar. Su mariscal. Y Mr. Irrelevant, Brock Purdy, que para que veas cómo se equivocan los expertos. Brock Purdy nadie le hizo caso y fue seleccionado último en la ronda del año pasado y aún así llevó a San Francisco al Championship Game contra los Eagles. Y si no se lesiona, yo te digo que para mí San Francisco ganaba ese partido. Fue operado del codo, llega de la lesión. Yo no sabía, honestamente, yo tenía mis dudas de cómo iba a regresar y ha lucido muy bien. Entonces, tenemos un mariscal movible, un mariscal que tiene una buena puntería, conectando un 68% de los pases la semana pasada, más de 200 yardas, no touchdown, pero 0 intersección. Uh-huh. Eso indica que él no va a poner el equipo en peligro. Y eso es exactamente lo que los Giants tienen que hacer. No poner el equipo en peligro y tratar de hacer sentir incómodo a Purdy, no como lució Dobbs contra los Cardenales, que en la primera mitad no había un jugador de los Giants que le llegara. Así que los Giants tienen que interrumpir esta línea ofensiva, tienen que interrumpir el ritmo de Purdy y tratar de mantenerlo en el bolsillo y forzarlo a lanzar el balón para sacar a un Deebo Samuel, a sacar un Kittle y también al mismo McCaffrey fuera de la acción. Sí, no hay duda de que, aparte de que se destaca y de que su nombre ya, como tú dices, de Purdy, el mariscal del equipo de San Francisco, él está adornado por superestrella. Hay que hablar que estamos hablando, cuando tú hablas de George Kittle, lo va a colocar en los tight end, este tipo no está lejos en ese ranking. Cuando tú hablas de Deebo Samuel con la habilidad de correr y de atrapar el balón con un físico impresionante, tampoco está lejos de estar en lo que son los jugadores de su posición en el ranking, y ni hablar de Christian McCaffrey, que ha iniciado a toda tromba y saludable. Del lado defensivo, yo creo que esta es la prueba más interesante para nosotros. Y lo digo porque te comentaba de que venimos de 2 partidos pobremente contra el acarreo. ¿Y qué ha hecho San Francisco en sus primeros 2 partidos? Acarrear el balón y con éxito. Sí. Es decir, y tienen el problema también de fíjate, 159 yardas carreadas la semana pasada contra los Rams. Sí. Lo que tienen que hacer los Giants es saber taclear, que los primeros 2 partidos no he visto esas tacleadas efectivas. Eso es cierto. Y ya mencioné nombres, yo no, la verdad que deben, cuando tienes el jugador delante, tienen que arroparlo, abrazarlo y llevarlo al terreno. McCaffrey, Deebo y McCaffrey, estos 2 jugadores, y también son jugadores que después de la atrapada es que te hacen el peligro. Y ahí es donde los Giants tienen que elevar su partido, elevar sus tacleadas, y cuando estos jugadores hacen la atrapada, ahí mismo taclearlos. Tú sabes que tú señalas un punto importante en cuanto a las tacleadas, y he visto varios jugadores de los Giants
ir detrás de ese objetivo, pero con la intención de sus manos sacar el balón y no golpear al jugador. Y eso es un error garrafal, porque jugadores como Christian McCaffrey, el propio James Conner de los Arizona, protegen muy bien el balón, tienen un físico y fuerza para seguir arrollando, y cuando tú vas con manos simplemente a buscar el balón, ellos te van a sacudir y te van a soltar. Entonces la intención es ir con el golpe de impacto, pero para agarrar al jugador. Si tú das el golpe en el momento perfecto de un movimiento que pueda quizás, el balón puede salir, y es la función. Ahora, no le sacaste el balón, pero lo dejaste justo donde tú querías que el jugador no te ganara una yarda extra. O abrazarlo, atraparlo. De la manera que fuera, golpearlo, atraparlo, como sea. Trabajar en conjunto, porque si lo que tú mencionas, eso es frustrante ver eso, que van detrás del balón y no detrás del jugador a taclearlo. Tú puedes taclearlo y tratar de disminuir la velocidad y que venga tu compañero a tratar de sacar el balón. Entonces sea un trabajo en equipo. Y eso es lo que la defensiva tiene que hacer contra McCaffrey y contra Samuel. Es trabajar en equipo. Las tacleadas no deben ser individuales, deben ser en equipo. E ir detrás del ovoide tiene que ser no el primer jugador, sino quizás el segundo o el tercero. Del otro lado del juego, para cómo hacerlo y tener en la pizarra al final de esos primeros, de los 60 minutos de acción, el número mayor, al contrario, en este caso a San Francisco, que está promediando 30 puntos, incluso en los dos partidos ha tenido la misma anotación, 30 puntos en sus dos primeros compromisos, frente a los Steelers, que lo frenaron de manera pues rápida, pero frente al equipo de los Rams hicieron el juego para competirle, y fue un partido cerrado, se definió al final, pero con una alta anotación, que es lo que yo entiendo que los Giants deben traer ofensivamente. No contar con Barkley en el aspecto terrestre, pues sería para el dirigente Brian Daboll y para el coordinador ofensivo Mike Kafka traer el plan 1, 2, 3 ofensivo aéreo. ¿Por qué? Porque los 49ers contra el acarreo son de los mejores. 65 yardas han permitido en toda la liga. Y estoy hablando, no le voy a quitar ningún tipo de mérito ni a Breida, ni a Brightwell, ni al propio novato Eric Gray, pero vamos a tomar los talentos, no contar con Barkley. Entonces vamos a elevar ese juego aéreo que fue el que nos dio esa victoria frente al conjunto, porque del otro lado, esa secundaria ha dejado ver que tiene un hueco. Y hablo de San Francisco porque también del otro lado, cuando su defensiva terrestre es de las mejores, no así ellos defienden el juego aéreo, y nosotros enseñamos que en el juego aéreo, con un Daniel Jones, Waller, Darius Slayton, el propio novato Hyatt, podemos castigar a cualquier equipo que en el papel se vea superior. Así es. Hodgins, Paris Campbell hizo una atrapada espectacular para darle, en la última marcha ofensiva, para darle el gol de campo de victoria. Pero sí, los Giants, este va a ser una segunda prueba difícil en 3 partidos, como lo de los Cowboys. La defensiva de los 49ers, como tú mencionas, es al nivel de los Cowboys. Ahí tiene un Nick Bosa, tiene un Armstead y a Hargrave. Estos 3 jugadores te van a hacer la vida imposible. Va a causar caos en la línea de golpeo. Los Giants tienen que prepararse, practicar las jugadas de pantalla. Yo no la he visto, y esa es la mejor manera de tú contrarrestar unos pass rushes, como lo mencioné, con Bosa y Hargrave y Armstrong. Una jugada de pantalla, deja que vengan hacia Daniel Jones y él un globito así de papayita, para que entonces tú castigues poquito a poquito, tomar lo que te están dando, no tratar de forzar balones donde no hay jugadas. Ese tipo de jugada tiene mucha responsabilidad la línea ofensiva, claro, precisamente para que por lo menos no sean 2 segundos, quizás un segundo extra, y Daniel Jones pueda tener ya sea uno de los acarreadores saliendo precisamente del bolsillo para tener, o esos jugadores como Darren Waller, que te pueden garantizar tener el balón, pero no solamente tenerlo, sino que te puede aumentar luego del balón en las manos esas yardas que tú estás buscando. Va a ser un partido, vuelvo y te repito, Francis, de mucho interés. Incluso saliendo con resultado en contra, tener una buena presentación a San Francisco es una señal de que tenemos el momento y prendimos el vuelo al roster que construimos en este 2023. Y yo pienso que los primeros 6 quarters que jugamos, los 4 contra Dallas y los primeros 2 contra los Cardenales, sea motivo o una inspiración de decir,
ya yo estuve ahí, yo no quiero estar ahí de nuevo. Esos 6 quarters yo lo cojo para ejemplo y Motivar. para motivar, Claro. como hablamos el pasado podcast, Claro. que esas derrotas lo que te traen es el análisis para tú crecer. Y vaya, que no solamente crecimos, volamos tan alto que fuimos precisamente uno de los equipos que más elogio llevó por ese regreso espectacular. Así que todo preparado, todo listo. Recuerden, iniciamos la tercera semana con el partido de jueves visitando a los San Francisco 49ers, nuestros New York Giants. Con marca de 1-1, así vamos a llegar al Levi Stadium para seguir esta ruta triunfal en esta campaña que apenas comienza. Queda un camino largo. ¿Cómo podríamos decir se acabó o cómo sería un marcador final aquí? Yo pienso que la defensiva va a jugar muy bien. Yo diría 21-19. Yo te voy a coger ese marcador y me voy contigo porque nosotros también nos vamos en esta entrega más de La Esquina Gigante. Así que ustedes a disfrutar del partido y nos vemos en otra próxima de su podcast en español oficial de los New York Giants.